Spoilers. Buenas, mi nombre es Alejandro Morales, soy químico de la Universidad de Cartagena. Realicé mi doctorado en fisicoquímica molecular en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile y en la misma universidad también realicé un postdoctorado en fisicoquímica molecular. Hoy les voy a comentar algo de lo que realicé en mi doctorado y que tiene que ver con postulados de la química cuántica relacionados con la teoría funcional de la densidad. En la presentación les voy a compartir y les voy a mostrar nuevas perspectivas relacionadas con una serie de reacciones llamadas pericíclicas. El título del trabajo lleva como es método de Hickel usando polarización molecular, semejanza cuántica y descriptores de reactividad química. Estudios topológicos soportados en la teoría funcional de la densidad. Mi nombre es Alejandro Morales Bayuelo, químico, doctorado en fisicoquímica molecular y postdoctorado también en esa misma área. Veremos la introducción, los detalles teóricos y computacionales, las conclusiones y las referencias. La hipótesis que guió esta investigación está fundamentada en la aplicación del método de Hickel de versatilidad, que si bien ha obtenido muy buenos resultados para sistemas donde solamente involucra átomos de carbono, sistemas picos cubados, sin embargo, cuando nosotros aplicamos ese método para sistemas aromáticos donde estén involucrados átomos diferentes al carbono, pues puede tener una serie de resultados que van en contra inclusive de detalles experimentales. Por esa razón hemos utilizado una serie de sistemas donde el método de Hickel tradicional por lo general tiene resultados un poco alejados de los experimentales y hemos introducido una serie de formalismos como son la semejanza cuántica molecular, los descriptores de reactividad química y la polarización molecular con el objetivo de entender ese tipo de consideraciones locales y asimismo la hemos aplicado en una serie de reacciones denominadas pericíclicas que hemos elegido para fundamentar o para aplicar esa serie de consideraciones. En ese orden de ideas, los objetivos específicos que nosotros vamos a llevar a cabo tienen que ver con la comparación desde el punto de vista de series de ciclopentadieno, específicamente el fosfociclopentadieno, el tiofeno, con respecto a ciclopentadinil, que es cuando no tiene átomos diferentes, es cuando tiene todos sus átomos de carbono o en su efecto no tiene átomos diferentes al carbono. Usando polarización molecular, semejanza cuántica y reactividad química bajo el contexto de la teoría funcional de la densidad. Otra motivación es entender las consideraciones obtenidas relacionadas con el análisis de semejanza cuántica molecular, descriptores de reactividad química y aplicarlos en una serie en particular de reacciones electrocíclicas. El método de Hickel y la polarización molecular son un método que trae y que tiene muchos muy buenos resultados en sistemas biconjugantes cuando se involucran solamente átomos de carbono, pero cuando se sustituyen cualquier átomo de carbono por otros átomos diferentes, tales como el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno, pues sus predicciones tienden a ser un poco diferentes a las encontradas en sistemas de reactividad. Y en ese orden de ideas, vamos a analizar y vamos a comparar el ciclopentadieno con el fosfociclopentadieno. El ciclofosfopentadieno y el tiofeno tienen un grupo puntual de 5H. En ese orden de ideas vamos a aplicar esas consideraciones obtenidas sobre el método de Hickel en una serie de reacciones llamadas Disalder. La serie de reacciones Disalder son una serie de reacciones agrupadas bajo el formalismo de las reacciones pericíclicas, la cual asume de que la reorganización electrónica en este tipo de reacciones es de naturaleza circular o pericíclica. Sin embargo, hay una serie de reacciones que experimentalmente se encuentran que tienen resultados un poco diferentes a los que predicen esa teoría de reorganización electrónica pericíclica y que en su efecto son más plausible explicarla teniendo en cuenta consideraciones topológicas de reactividad química. Las reacciones pericíclicas fueron postuladas inicialmente por Otto Dins y Kurt Adler. Ellos aplicaron el fundamento de la simetría orbital para entender y predecir esos mecanismos de reacción. Específicamente,
si el mecanismo tendrá una vía concertada o una vía step o paso a paso. Uno de los grandes inspiradores y que tuve la oportunidad de visitar en su grupo de investigación en la Universidad de California en Los Ángeles es el profesor Kendall Cook. Él ha estudiado mucho estos sistemas y él fue estudiante de otros discípulos, de quienes fueron premio Nobel en 1928 por el entendimiento y los aportes en el tema de la simetría orbital. Las reacciones al problema que vamos a analizar las constituyen las A, B y C, que son reacciones donde está involucrado el furano, el metoxifurano y el metilfurano. Y son reacciones que entenderemos su mecanismo de reacción teniendo en cuenta las consideraciones topológicas de estos tres reactivos en función del ciclo pentadieno, que cuando no tiene átomos diferentes o tiene todos sus átomos de carbono. La teoría de los descriptores se basa en el método Hickel. El método Hickel es una teoría que se basa en la combinación lineal de orbitales atómicos y que nos ayudan a entender los conceptos o las propiedades de aromaticidad que pueden tener varios sistemas. La polarización molecular está expresada bajo este campo lineal polarizado que lo hemos obtenido a través de la ecuación 1 y que pues lo obtenemos mediante la ecuación 2. Ahora bien, la semejanza cuántica molecular fue introducida por Ramón Carbó y colaboradores. Él definió e introdujo un índice que lleva su nombre, que es la ecuación 4, es el índice de Carbó, y que tiene un intervalo de convergencia de 0 a 1, donde 0 significa disimilares o que no se parecen nada a las estructuras, y 1 que son la misma estructura, es decir, 1 la máximo valor y 0 el mínimo valor. Desde el punto de vista local, vamos a utilizar la partición de Fisher con el objetivo de entender y de colocar esas propiedades globales en función local, teniendo en cuenta la partición de la densidad electrónica. ¿Cuáles son las propiedades globales que vamos a utilizar o índices de reactividad globales? El potencial químico, la dureza y la electrofilidad. Y los descriptores locales, la reactividad química. Para eso vamos a utilizar el Gaussian 09, método DFT, la base, B3LIB, el conjunto, C31 más G, polarizados orbitales D y P de carbono. Vamos a utilizar el efecto solvente y el método PCM. Vamos también a realizar un proceso de optimización, una predicción de la IRC y los métodos TGCA para el solapamiento y determinación de los índices de semejanza electrónica. El TGCA se basa en la superposición de las estructuras de B, C y D con respecto a A, y de esa manera cuantifica su semejanza electrónica o desde el punto de vista electrónico o desde el punto de vista estructural. Teniendo en cuenta las consideraciones del método de Hickel, hoy tenemos todos estos valores de energía para el ciclo pentadieno, específicamente ciclo pentadieno y también para el furano, que es el que estamos viendo aquí. El determinante secular utilizado en el método Hickel es el que estamos viendo aquí en la ecuación 13 y que nos arroja un índice de semejanza de overlap entre furano y el ciclo pentadieno, es decir, semejanza estructural de 0.92 y semejanza local 0.99. También comenzamos a analizar cada uno de los valores, esos 3, esos 4 y esos 5 relacionados con las soluciones de Hickel y podemos postular la combinación lineal de orbitales atómicos para el furano en relación a la de ciclopentadieno. Aquí tenemos el furano, metoxifurano y metilfurano. Los descriptores usados son descriptores globales, los hemos expresado en términos de descriptores locales, utilizando las ecuaciones 14, 15 y 16, que es una combinación lineal de los orbitales de los descriptores globales con el índice de semejanza local calculado utilizando el contexto de la semejanza cuántica molecular. En ese orden de idea hemos obtenido los índices que aparecen aquí: potencial menos 0.18 para la molécula 1, la dureza y la electrofilidad. Y esos índices globales expresados como locales nos han permitido entender la prevalencia del producto P2,4 en relación con el producto P4,2 y entender el mecanismo de reacción y las predicciones experimentales teniendo en cuenta las consideraciones topológicas determinadas por el contexto, determinadas sobre el análisis de la densidad electrónica utilizando la teoría funcional de la densidad. En ese sentido, hemos explicado parámetros como la estereoselectividad y la estereoespecificidad, que es la prevalencia de la formación de un enlace por encima de otro.
Aquí tenemos la comparación de la tendencia de las funciones de Fukui con el estudio topológico propuesto, donde vemos que la tendencia es básicamente muy similar. En términos de las conclusiones, hemos obtenido una manera de entender esas relaciones de ciclo pentagonil con el ciclopen, con el furano, con el metoxifurano y con el metilfurano, con el objetivo de entender cuáles son sus predicciones en términos de valores energéticos relacionados con el método de Hickel, pero en función de propiedades medidas sobre la densidad electrónica y no sobre propiedades medidas sobre orbitales atómicos. En ese orden de ideas, un furano con respecto al ciclopentanil. Y el estudio topológico, usando las relaciones de Isaac, nos mostró y nos ayudó a entender los parámetros de estereoespecificidad y asociando el producto P2-4 como un proceso polar stepwise o paso a paso relacionado con las consideraciones experimentales, y ese es el que se ve desde el punto de vista experimental. Aquí algunas referencias que hemos utilizado y muchas gracias por su atención.